Yo pregunto si hay razón para querer eliminarnos. Dispuestos estamos a pelearnos si no nos piden perdón. Las mujeres de hoy en día prefieren un feo sabroso que un hombre que sea precioso y no tenga melodía. Pues me lo dijo mi tía desde los tiempos infinitos, que los feos del pasado también tienen su truquito. Ajá, y salgan los feos, no me dejen solo. Y gloriosa, y aquel que diga otra cosa, si no está muerto es ateo. En reunión muy urgente me dijo Alberto Beltrán que él no es de los que se van, aunque promulguen la ley, que llamen a Fausto Rey para que defienda su plan, porque él seguirá escondido hasta que pase este can. Corporal y me dijo hay que hacer algo, yo de mi casa no salgo hasta que eso se me aclare. Te lo juro por mi madre que la razón no la veo pa' querer eliminarle nomás porque somos feos. Tantos que no quieren eliminar, sin los feos no hay salsa ni nada ni nada. Tantos que no quieren eliminar, que los feos están hechos pa' dominar. Tantos que no quieren eliminar, olvídense de eso y vamos a bailar. Tantos que no quieren eliminar, busquen otra cosa para relajar. Guillotina, tú me vienes a hablar. Porque no quieren eliminar. Dejen no vivir con tranquilidad. Porque no quieren eliminar. Piensen esa ley. RBC. Un buen ceviche, el motivo perfecto para disfrutar vino blanco o rosado de Santiago Queirolo. Porque con Santiago Queirolo son más los motivos para celebrar. Santiago Queirolo, desde 1880 compartiendo la tradición. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Hola, soy Beto. Hace 4 años abandoné el colegio y viví en la calle. Hoy, gracias a que vivo en una de las casas de acogida de la Fundación Don Bosco, retomé mis estudios y me estoy preparando para la universidad. Ellos no solo me dieron un hogar, sino también un futuro. Somos la Fundación Don Bosco y así como nosotros, tú también puedes cambiar miles de vidas. Entérate cómo en www.fundaciondonbosco.org.pe y dales una oportunidad. Fundación Don Bosco, 120 años cambiando vidas. La Academia Pepe Torres presenta Guitarras en Concierto, 46 aniversario, 24 de julio, 8 de la noche, en el auditorio de la Derrama Magisterial, Gregorio Escobedo, 598 en Jesús María. Exalumnos invitados, Ricardo Villanueva y River Oré. Entradas a la venta, Avenida Aviación 2960 en San Borja. Auspician Radio RBC, Importaciones Iraoka, Guitarras Falcón, Audio Imagen Producciones y la Municipalidad de San Borja. Estos son nuestros principios. Nos entregamos incondicionalmente al niño, respetamos a la mujer y reconocemos al anciano. Defendemos a las instituciones tutelares de la República. Promovemos la cultura, la educación y el deporte. Hacemos empresas para dar trabajo y bienestar. Promovemos ideas positivas en busca de la paz y el progreso. Fomentamos la solidaridad y la amistad entre los peruanos. Nuestra fe nos impulsa, la esperanza nos sostiene. Somos independientes. Nuestra preocupación es el desarrollo del país.
Apoyamos las obras de bien común. Difundimos la palabra al servicio de la nación diciendo siempre la verdad. Estos son nuestros principios para un Perú libre, sano, fuerte y feliz. Por eso, queremos que se nos recuerde por algo que hemos dicho o que se nos abandone por lo mismo. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Señoras y señores, enseguida viene el programa Hecho y Derecho con el doctor Alejandro Verástegui a través de RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir. Van a tratar el tema pena de muerte con el doctor Elder Miranda y el doctor Daniel Moscoso Vargas. Usted en este programa tiene la oportunidad de intervenir marcando el 421-2893 o el número de WhatsApp es el 938-248-311. Buena suerte, Alejandro, adelante. Gracias. Buen día con todos, queridos oyentes. Esto es Hecho y Derecho. Soy Alejandro Verástegui. Estamos en la 104.7 FM. El día de hoy tocaremos un tema muy importante, bastante controversial. Es sobre la pena de muerte. La pena de muerte es una sanción que ya existía en nuestro país y que muchos hoy en día lo claman o constantemente los políticos vuelven a proponerla. Y para este tema hemos traído dos invitados muy ilustres, justamente especializados en el tema del derecho penal, ¿no? Tenemos a Elder Miranda, que ya es un caserito de la casa, ¿no? Ya lo hemos invitado varias veces, ya el público lo conoce. Él es doctor en Derecho, tiene maestría en Derecho Penal, es docente en posgrado y en pregrado en diferentes universidades. ¿Qué tal, Elder? Tus saludos. Gracias, Alejandro, y siempre es un privilegio estar en tu programa y asimismo saludo al panelista Daniel Moscoso. Y acá estamos para absolver las consultas sobre este tema muy controvertido y que estoy seguro que va a ser un excelente programa, Alejandro. Gracias. Así también tenemos justamente a Daniel Moscoso. Él es abogado, es asesor legal del Gobierno Regional de Pasco, tiene también maestría en Ciencias Penales. Bienvenido, Daniel. Muy buenos días, doctor Alejandro Verástegui, y asimismo a toda la radioescucha de RBC que nos sintonizan a través de la 104.7 FM. ¿No? Bueno, más que nada gracias, esperemos que estará siempre a la altura y es un honor compartir la mesa tanto con usted, doctor Alejandro, como delante del doctor Elder Miranda Borto. Gracias, perfecto. Yo trataré de hacer un papel neutral, ya que vamos a estar conduciendo el programa, mientras que las partes van a dar sus argumentos. Le pedimos al público también poder participar con sus opiniones, si conocen casos donde de repente hayan habido personas que no se han resocializado, porque cuando una persona va a un penal o está preso, se tiene una idea, ¿no? O por una teoría de que tendría que resocializarse, pero realmente los presos que están en las cárceles peruanas se están resocializando. ¿Qué opinan nuestros panelistas? Gracias, Alejandro. Antes de responder que tu pregunta hay que hacer dos diferencias sustanciales. Si el punto de vista se va a basar estrictamente por factores subjetivos ajenos a derecho, pues podríamos decir que estamos a favor. Es decir, si viene alguien, viola a un familiar mío, obviamente, es decir, la pena de muerte. Si alguien, por ejemplo, viene y roba y mata a una persona, obviamente pena de muerte. Pero el tema es salir un poco del aspecto subjetivo, es decir, ¿qué tanta facilidad? ¿O es posible que en el Perú se pueda aplicar la pena de muerte? Yo diría, Alejandro, que no. Sencillamente, ¿por qué? Estaba leyendo cuando has hecho este comentario en tu Face y estaba siendo muy interesante la posición que tenía la doctora Casareto, ¿no? Sí, Casareto, sí, que decía efectivamente que no era viable por un tema de los tratados. Y mira, Alejandro, y tenemos cantidad de tratados, la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal del Pacto San José, de Derechos Civiles, porque no es viable. ¿Por qué? Porque el Perú ha sido parte de este acuerdo, de este tratado, donde en sus diversos artículos, y hay uno que me voy a permitir citar, en la cual dice que no está permitido, ¿ok?, ninguna disposición de este artículo podrá ser invocado por un Estado parte, y el Estado peruano es parte, ¿no?, de este pacto, entonces no podríamos aplicar. Ahora, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Porque es un tema legal, o sea,
estamos nosotros enmarcados, estamos dentro de una institucionalización del derecho y no podemos ir. Si aplicaríamos la pena de muerte, y que estoy seguro que la gran mayoría está de acuerdo, pero está de acuerdo de un punto de vista social, pero político. Es más, el expresidente Alan García en su debido momento lo quiso impartir, es decir, lo quiso proponer. Quiso hacerlo, pero debidamente asesorado, que dijo, no procede. Yo estoy seguro que varios presidentes han intentado implantar, pero la gran pregunta que hacemos al público y hacemos a ti, Alejandro, ¿será solución? Sin ir que muy lejos, Alejandro, en violación, hay hasta cadena perpetua. ¿Ha aumentado o ha disminuido los casos de violación? Nos vamos a dar cuenta que se ha multiplicado. Entonces, la pena... Si aplicamos que la pena de muerte, iría contra un principio fundamental, la resocialización que debe tener en este caso el individuo y otros derechos más. Y la segunda pregunta que voy a dejar en el tintero es, ¿los operadores de justicia estamos preparados para aplicar la pena de muerte, sabiendo que la gran mayoría de las personas que están inmersos en un proceso y que están privados de su libertad, a veces no llevan un debido proceso? Y vemos que las estadísticas no nos mienten, ¿no? En Estados Unidos se aplica que la pena de muerte y es un país donde más índice de criminalidad existe. Así es, perfecto, gracias, Elder. Efectivamente, ¿no? Van a surgir diferentes interrogantes, como decimos. La pena de muerte, o bueno, en este caso los delitos, las sanciones que ya existen hoy en día, como son la pena privativa con cadena perpetua para casos de violación, claro. ¿Están solucionando los problemas que tenemos? No lo están solucionando. La pena de muerte solucionará. ¿Estamos teniendo un papel de resocialización o no con los delincuentes que están hoy día en los penales? Y los operadores jurídicos estarán también preparados para poder de repente poner la pena de muerte, o no están preparados. ¿Qué opinas, estimado Daniel? Bueno, definitivamente es un tema muy controversial. En mi caso, bien, ya en un determinado momento conversamos con el doctor Elder Miranda. Yo sí estoy a favor del tema de la pena de muerte. ¿Por qué? Primero, vamos un poco a través de la historia de lo que nos lleva esta Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Si nosotros nos remontamos más o menos en el año 1978, recién el Perú hace una ratificación a este tratado internacional, ¿no? En el cual, digamos, asume un compromiso, se compromete básicamente a respetar lo que viene a ser los derechos y libertades reconocidos en ella, ¿no? Pero no nos olvidemos que en el año 1999 nuestra propia Corte Suprema de Justicia declaró inejecutable una sentencia de reparación proferida, digamos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Con lo cual sienta un precedente de no respeto al pronunciamiento que realiza este tribunal. ¿En qué caso? Exactamente en el caso Castillo Petrucci y Loaiza Tamayo, donde básicamente, a través de un documento, explica las supuestas razones jurídicas y políticas para no acatar lo que es la decisión del Tribunal Interamericano. Con ello, ¿qué nos da? La posibilidad y el hecho de podernos apartar. Lo escuchaba muy bien al doctor Elder Miranda, en el cual sostiene que legalmente no podríamos aplicar esta pena de muerte. En mi caso, lo contradigo. ¿Por qué? Porque en el artículo 78 de esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocido como Pacto de San José, ¿no? señala claramente cuál es el procedimiento que nosotros debemos de seguir para poder apartarnos, si se quiere decir así el término, porque lo correcto es denunciar, lo correcto sería denunciar, ¿no? O la desvinculación, ¿no? Simple y sencillamente tendríamos que ejecutar una denuncia total ante la Corte para podernos desvincular de la competencia contenciosa de esta Corte, ¿no? Ahora, ¿qué ventajas nos lleva? Y partiendo ya y respondiendo a lo que vendría a ser la resocialización, definitivamente nuestros operadores del derecho no estarían a la altura. Sería una amenaza, sí. Definitivamente. Tendríamos que comenzar por ordenar lo que se llama la casa, dictar nuevas reformas normativas, ¿no? Y aplicar básicamente lo que también llama este articulado, ¿no? Solamente ver el tema de los delitos graves, de los delitos más graves. Ahora, nos vamos a preguntar, ¿no? ¿Y qué delitos podemos someterlos a una pena de muerte? Yo estoy de acuerdo con el tema, digamos, de una violación. ¿Quién no se indigna si a una persona de repente
puede ser, digamos, sujeta de este delito por un tema de un homicidio. Vamos a los índices, digamos, que existen en los penales. ¿Cuántas personas que salen de un penal realmente se han resocializado? Claro. Es bajísimo. Así es. RBC. Con respecto a lo que nos estás mencionando, efectivamente siguen surgiendo muchas más preguntas. Para que los oyentes puedan entendernos, ¿no? Porque ellos no son abogados. Efectivamente, desde el lado jurídico, el imponer la pena de muerte sería contradecir al sistema interamericano de derechos humanos, los convenios internacionales. Así es. Y lo que nos obligaría, tal como se ha indicado, a tener que renunciar al sistema. Y efectivamente el año 99, estando Fujimori, él dijo, no, nosotros no vamos a pagar estas sentencias que han sido hacia el terrorismo y no tenemos por qué asumir nada de esto, ¿no? Y como tal renunciamos y buscaron el renunciar. Ahora, los oyentes también tendrían que llegar a entender, pero ¿qué efectos tiene el renunciar? Es renuncio, pero ¿qué estoy perdiendo? Porque efectivamente este sistema interamericano tiene una salida cuando ya en el sistema nacional nadie me da la razón, y justamente dejan de darme la razón cuando tenemos una dictadura, porque en la dictadura pues efectivamente el poder ejecutivo, ¿no?, tiene cautivo al poder judicial y al poder legislativo, y ante esas circunstancias cualquier persona que sea contrario al gobierno se convierte en un enemigo al que hay que atacarlo, hay que machacarlo de tal manera que no pueda contradecirnos, lo que viene sucediendo en Venezuela, donde vemos constantemente cómo están agarrando a estas personas y los meten presos. Y si estuviese la pena de muerte, estarían matando constantemente a los políticos contrarios. Entonces mi duda surge en ese sentido. ¿Qué perdemos si nos vamos del sistema interamericano? Pero previo a ello yo quisiera recalcar que si bien es cierto, la pena de muerte, tal y como lo regula en el artículo 4 de esta convención, te da un derecho, una facultad más, ¿no? Que toda persona, dice, condenada a muerte, tiene derecho a solicitar una amnistía, el indulto o una conmutación de pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No olvidemos de eso. ¿Qué cosa quiere decir? Que va a haber una revisión adicional a lo que se le puede dar la condena, ¿no? Eso está plasmado en la misma convención justamente que hoy estamos conversando, ¿no? Pero lo que dice el doctor Alejandro en su pregunta es muy interesante, porque él ha dicho algo muy importante. ¿Cuáles serían las consecuencias? Y las consecuencias, Alejandro, serían nefastas. ¿Por qué? Ante la violación de un derecho, porque nadie, o sea, en cualquier momento puede venir un nuevo gobierno, como pasó con el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, o puede ser de otra persona, y que algunos han dicho que no es una dictadura, otros no. Independientemente de eso, puede venir una persona X y decir, implanta un autoritarismo. ¿Dónde están las garantías del debido proceso? Y se puede utilizar. Creo que hemos sido testigos presenciales, donde hemos visto que muchos gobiernos han utilizado el poder judicial para beneficios personales o para beneficios políticos. Y nosotros, ¿cuál sería la consecuencia grave? Estar políticamente, jurídicamente y socialmente como está Venezuela. Hay una inseguridad. Por ejemplo, un caso así nada más que hemos podido ser y testigos, el caso de los magistrados que el TC, cuando Alberto Fujimori los sacó, tuvieron que ir a la Corte Interamericana para poder, sin ir muy lejos, estarás a favor o en contra de Alan García. O sea, Alan García tuvo que ir a la Corte Interamericana para poder buscar efectivamente que su derecho. Y lo que dice el doctor Moscoso es válido, ¿no? Cuando señala que puede ser viable, pero sería viable siempre y cuando el Perú se retire, pero las consecuencias serían contrarias. En vez de curar que la enfermedad, yo creo que lo estaríamos agravando, ¿no? Pero, doctor Heller, no nos olvidemos, si bien es cierto, ¿cuántas personas del común denominador, de esa esfera social baja, pueden recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Si a las justas tienen la posibilidad de poder recurrir a nuestro ya tan deteriorado Poder Judicial, e inclusive en el Poder Judicial no alcanzan justicia. ¿A qué estamos llegando? El tema de la inseguridad, a que el índice de poder, de repente, una persona ande armada para poder cautelar su propia seguridad. ¿Cuántos policías, y nosotros vamos a hacer un análisis rápido, cuántos policías existe por cada ciudadano? Hace un tiempo atrás escuchaba que aproximadamente es por 1000 ciudadanos un solo policía. Estamos en la capacidad
operativa para poder, digamos, cautelar los derechos de todos los ciudadanos peruanos, al menos del común denominador del ciudadano de a pie. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si se supone que el Estado está para cautelar los derechos de todos los ciudadanos. Si nosotros hacemos el análisis respectivo, a la Corte Interamericana solamente han llegado personas de opulencia, personas que de repente tienen sí la condición para poder, digamos, solventar un abogado, digamos, conocedor sobre la materia, porque no puede ser cualquier advenedizo que llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene que estar, como se dice, con los conocimientos a la altura. ¿Y cuántas personas tienen la posibilidad de pagar un abogado? ¿No? ¿Dónde juega el papel del Estado también ahí, en todo caso? Efectivamente, justamente cuando se menciona el tema de Alan García, ¿no? Lo contradictorio de él es que recurre al sistema, pero justamente en las últimas elecciones él propuso la pena de muerte, entonces él mismo propone que nos vayamos del sistema interamericano, ¿no? Es uno de los políticos más contradictorios que tenemos. Por otro lado, me surge el tema de que efectivamente, si renunciamos al sistema interamericano, tendríamos que evaluarlo técnica y jurídicamente, ¿no? Y ver qué perdemos, claro, qué fortalezas encontramos. Y asimismo está el tema de que si es que la pena de muerte en verdad corregiría el sistema o el tema de la corrupción o delincuencia en nuestro país, yo creo valdría la pena entonces en ese caso sí renunciar al sistema interamericano, ¿no? O sea, habría que también medir el tema de qué efecto tendría la pena de muerte en los países que ya lo tienen, ¿no? A eso, justamente iba, mira. Ahí está. Tenemos una llamada. Buen día, tu voz es la voz del Perú. Su nombre, por favor. Muy buenos días, Julián Limas de Carballo. ¿Qué tal, Jorge? Te escuchamos. Bueno, en un país como Perú, no sería bueno imponer pena de muerte porque que quedaríamos sin políticos, sin abogados, sin fiscales, etcétera, etcétera. Gracias por lo que nos corresponde. Nos acaban de matar a todos. No, en Perú lo que se puede imponer es, o reglamentar o sacar unos decretos supremos es la indescriptibilidad de los delitos cometidos contra el Estado y cuando termina un gobierno que no se retira del país durante 5 o 10 años, que esté en el país aportando o sometiéndose a las investigaciones que se puede venir después. Tal es el caso del Fujimori que se jugó estando en el poder, y ahora tenemos a Alan García jugado del país y Toledo. ¿Por qué la justicia, si es tan eficaz como se deja entender, por qué no lo traen a los dos expresidentes y acá a juzgarlos? No someterlo a la pena de muerte, sino condenarlo a penas a cadena perpetua, que esté ahí encarcelado y quitarle todos los bienes de él y de sus familiares para que los peruanos de esa manera podemos sentirnos tranquilos, porque no es justo mientras en el Perú, en una provincia, en una comunidad, hay niños que están sufriendo hambre, hay niños que están muriendo de frío y los presidentes que gobernaron, entre comillas, que deberían gobernar para el bien de los peruanos, están gozando con la plata que robaron. Eso es una injusticia e impunidad, por eso los peruanos estamos cansados. Efectivamente, lo interesante de lo que nos ha dicho el oyente es que hay un sabor también de impunidad, hay un sabor que está dejando en la ciudadanía de que el sistema jurídico, los operadores jurídicos no están cumpliendo su trabajo, ¿no? Este sabor de que los delincuentes salen como si nada, que los políticos corruptos siguen libres y es más, están enriquecidos, tienen cuentas gigantescas. Este tema de impunidad es una sensación, es algo real. Ustedes como operadores jurídicos, ¿qué perciben de esto? Yo, claro, desde ese punto de vista yo creo que la población tiene totalmente la razón, ¿no? Decir que el acceso a la justicia para la gente pobre está un poco relegado, está un poco denegado, porque podemos ver que los grandes políticos, que existe imputación contra ellos, que se han aprovechado grandes sumas de dinero, pues están libres, ¿no? Y para ir específicamente, si bien es cierto hay una sensación que de impunidad, pero eso tiene que ser corregido a través de una política criminal del Estado adecuado y no a través de la pena de muerte, porque yo sí considero que mira, para ir algo sencillo, o sea, la cadena perpetua, si no cumple esa función de disminuir el crimen organizado, los índices de criminalidad,
estoy seguro que la pena de muerte tampoco. En los países donde se aplica la pena de muerte generalmente son los países, por ejemplo, tenemos Singapur, Arabia Saudita, China, Tailandia, Taiwán, Singapur, a excepción de Estados Unidos. Si vamos a esos países que se aplica que la pena de muerte, los índices de criminalidad han disminuido o han aumentado. Definitivamente que han aumentado. En Estados Unidos, sin ir muy lejos, a pesar que existe que la pena de muerte, el índice de crimen ha aumentado. Yo considero que el Estado que debería reformular su política criminal y encuadrar en otros tipos, y no, porque ya hemos visto que el Congreso solamente al hacer leyes donde suman la pena, que las penas sean más graves, no está resultando algo resocializador. Obviamente, ¿no? Hay casos excepcionales como lo que pasó en Huancayo, ¿no? Que este señor ya está debidamente acreditado, él ha reconocido el delito, que violó y mató a esta niña de 8 años. Entonces, ahí sí podemos hacer algún tipo, pero yo creo que aplicar lo que la pena de muerte, desde mi humilde punto de vista, no va. Ok, Daniel. Bueno, yo sí al doctor lo voy a seguir contradiciendo, ¿no? Citaba el tema de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay que recordar que el sistema normativo es completamente diferente al Perú. Para comenzar, ¿por qué? Porque cada estado tiene su propia normativa. Son pocos estados que sí efectivamente regulan lo que es la pena de muerte, pero si nosotros nos circunscribimos a esos estados, en esos estados el índice de criminalidad ha disminuido. Ha disminuido. Vamos a los países asiáticos. Acabas de leer, China, Singapur, son los que pertenecen a lo que se conoce como los tigres del Asia, ¿no? Los famosos tigres del Asia. Hoy en día vemos cómo es el tema de su economía, cómo es el tema, digamos, del índice delincuencial comparado con el Perú. China y Perú, definitivamente el índice delincuencial es completamente menor. Ahora, esos países que han crecido, estimado que Daniel, es a base de la pena de muerte. No, es que simple y sencillamente tocabas el tema del endurecimiento de las penas. Al Perú no le funcionó. Definitivamente que no le funcionó y seguimos viendo que no le funcionó. Hablabas también el tema del caso de Huancayo, el cual radico en dicha ciudad también, por cierto, y conozco muy bien ese caso, ¿no? Pero, ¿por qué lo llegan a sancionar o por qué lo llegan, digamos, a intervenir de manera inmediata? Por lo que se conoce hoy en día como el cuarto poder, ¿no? ¿Cuál es el cuarto poder? La prensa. La prensa. Si es que ese caso no hubiese sido mediatizado, ¿qué hubiese pasado realmente? ¿La familia hubiese alcanzado justicia realmente? ¿No? O simple y sencillamente lo que pasa, ¿no? Y escuchamos en algunos colegas o malos colegas, no, el juez nos está pidiendo tanto para poder cerrar el caso y nunca sucede eso. Hemos llegado a ese nivel, ¿no? Hemos llegado a ese nivel. Ahora, más o menos para poder responder al radioescucha que nos decía sobre la imprescriptibilidad de los delitos. El aspecto de que los delitos no pueden prescribir va a seguir cayendo en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Personas que siguen delinquiendo, personas que, digamos, se siguen enriqueciendo con el dinero del pueblo, ¿no? Del pueblo, y vemos a los más pobres siendo más pobres aún. ¿De qué serviría, digamos, cuál sería esa solución de que un delito no prescriba si yo con el poder económico que puedo ostentar puedo pagar a cualquier tribunal, como ya se ha visto en reiteradas oportunidades? ¿Y los jueces están preparados para aplicar, estimado amigo, que la pena de muerte? ¿Están preparados? Y usted mejor que nadie sabe cómo está nuestro poder judicial. ¿Usted cree que por un tema de un sicariato, un tema de violación, y ahora y usted perfectamente sabe con la única declaración de la víctima, puedes mandar preso a una persona? O sea, ahora, si acá me dicen que hay un tema de corrupción que de funcionarios, mejor que nadie usted conoce que en Huancavelica una persona por haber sustraído 4 hojas de la administración pública, le estaban investigando y procesando por peculado de uso y tuvo que irse hasta la Corte Suprema para que sea absuelto, ¿no? Y yo creo que acá el tema es tratar de especificar, creo que ahí vamos a concordar, estimado Daniel, qué delito grave serían, ¿no? Claro, es más o menos respaldar también lo que dice esta corte, este convenio que hemos suscrito, conocido como Pacto San José de Costa Rica, en su artículo 4, inciso 2, ¿no? Que debemos de ver el tema por los delitos más graves, y lo que conversábamos preliminarmente contigo, Eldar. Creo que tenemos una llamada. Sí, a ver, tenemos una llamada. Aló, buen día, tu voz es la voz del Perú, su nombre, por favor. Buen día, señor periodista. Sí, su nombre. Le llamo de acá de Distrito de Vitarte, la señora María, una espartana. ¿Qué tal, señora María? Mucho gusto. La escuchamos. Señor, mire,
debe haber una ley drástica, aunque la hay, sino que las autoridades no la aplican para estos violadores, para esos salvajes. Dios mío, ¿en qué mundo vivimos, Señor? ¿Cómo es posible que permita todo esto? Y no tienen miedo, estos son unos psicópatas enfermos. Y también mire usted, también hay madres que para mí son unas mujeres sin corazón, son parece que peores que animales. Aquí en la Javier Prado, señor, avenida Javier Prado y La Molina, se ponía una mujer sentada a 100 metros y mandaba criaturas a pedir, señor, limosna, donde la Javier Prado pues es una vía rápida, los niños, pobrecitas, no se sentían potentes. Entonces yo un día me paro y le digo, toma, te voy a dar fruta. No, yo no quiero fruta, quiero plata. ¿Y por qué pides plata, hijita? Porque la señora, esto me castiga si no llevo plata. Señor, muchas madres alquilan a sus hijos. Dígame, que esa señora ministra de la mujer, ¿cuál es su función? ¿Por qué no mandan a supervisar todas esas cosas? Es que hay un desorden tremendo, señor. Nosotros nos quejamos hace 2 años, fue la prensa, todo lo desbarató, pero nuevamente está ahí. Para mí también la culpa tiene la mamá, señor. La mamá tiene que proteger los animales. Es un ejemplo, acaso cuando sus criaturas son indefensas, sus crías los abandona. Bien, gracias María, justamente con lo que nos mencionabas. Ella nos indica, ¿no?, de que hay un acto ilegal de explotación de menores, de niños, y que se arregla por un momento y luego vuelve a lo mismo. Y efectivamente, entre los argumentos de la pena de muerte, yo pude leer que era el tema en Estados Unidos con respecto a los violadores de niños, ¿no?, los pedófilos. Mencionaban de que ellos ingresaban a la cárcel, volvían a salir y los volvían a apresar porque volvían a cometer el delito, y volvían a salir y los volvían a apresar por el mismo delito. Y decían, oye, aquí no hay solución, entonces ¿qué hacemos con ellos? Yo creo que el tema de pena de muerte requiere pues un estudio de si realmente va a minorar la criminalidad o no. Es que justamente, muy bien ya lo has recalcado, doctor Alejandro, ¿cuántas veces tiene que entrar un delincuente a un penal para realmente ser resocializado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tiene que la persona, digamos, la madre de una menor, que su hija sea violada para que esta persona sea resocializada? Así es. ¿Dónde queda el Estado? Dígame. Sí, vamos con la siguiente llamada. Buen día, tu voz es la voz del Perú. Aló, buenos días. Sí, su nombre, por favor. Aquiles, de San Juan del Lurigancho. ¿Qué tal, Aquiles? Escuchamos. Bueno, sí, lo que acaba de decir la señora que ha llamado hace un rato es grosero, ¿no? O sea, como una mujer utiliza a sus criaturas para hacerlo, para pedir limosnas, ¿no? Pero justamente acá radica, pues, ¿quién tiene la culpa? ¿Quiénes son responsables? Son los políticos. Y a su vez la gente que vota por políticos como Alan García, que se roban hospitales, ¿no? Utilizando las palabras de Belmo, que hace unos días habló, se roban hospitales, se roban justicia, se roban educación, se roban la nutrición. Pero eso sí, acaso en Venezuela hemos visto que los niños piden comida, pero como es un gobierno socialista, le ponen trabas, ¿no? Le ponen vallas, ¿para qué? Para que fracase. Y después entra el neoliberalismo, como el cual estamos viviendo. Entonces, esto es lo que queremos. Por eso a mí me fastidia cuando hablan mal de Venezuela. Es como lo hicieron a Chile, ¿no? El presidente asesinado, Salvador Allende, se preocupaba de la población, de los niños, de las madres, de los ancianos. Y por eso Estados Unidos ordenó la matanza con Pinochet. Ok, gracias, Aquiles. Surge una interrogante interesante. ¿Tiene que ver algo el sistema político con respecto a que apliquemos la pena de muerte o no? Supongamos sea de izquierda, sea de derecha. Vamos a ir a la central informativa y regresando absolvemos esta duda. Vamos con la central informativa. La temperatura en la ciudad capital, 17 grados centígrados. 10 de la mañana, 34 minutos. Estas son las informaciones de la hora. Julia Príncipe, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, afirmó que la ministra de Justicia la separó de su cargo por no aceptar la destitución de la procuradora Catherine Ampuero. Minutos antes, la titular de Justicia, Marisol Perestello, sostuvo que le perdió la confianza a la procuradora Catherine Ampuero por las decisiones
que tomó en torno al caso Odebrecht. El gobierno publicó hoy la resolución suprema en la que se da término a la designación de Julia Príncipe Trujillo como presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. La norma no señala que haya renunciado, como dijo la ministra de Justicia, María Soledad Perestello. 4 personas resultaron heridas tras el choque de 2 camionetas Custer de los llamados chosicanos en la vía expresa Grau, a la altura del puente Abancay, en el centro de Lima. Según los pasajeros, los choferes de estas unidades están haciendo competencia. Un motociclista murió al ser impactado por un camión tráiler en la cuadra 6 de la avenida Eduardo de Javich en San Martín de Porres. El conductor, identificado como Pablo Peso Robalino, intentó fugar. Internacionales. El presidente francés Emmanuel Macron dará hoy un discurso ante los militares en una base aérea en el intento de limar asperezas tras la renuncia del jefe de Estado Mayor del Ejército en desacuerdo con los recortes previstos en defensa. La policía de Bolivia decomisó 1 tonelada de cocaína en la región amazónica del Beni, colindante con Brasil, y donde ese volumen de droga tiene un valor de $10 millones, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Y en el deporte, un partido con sabor a final, una actuación soberbia del arquero Leao Buitrón, Alianza Lima venció por 1-0 al Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Se mantiene en la punta del torneo de apertura, ambos conjuntos terminaron con 10 hombres. La fecha 11 del torneo de apertura arrancará este viernes con el partido entre Sport Huancayo y Comerciantes Unidos. Si usted quiere que nuestra radio llegue al primer lugar de sintonía, sea nuestro auspiciador, con tan solo 10 soles al mes o 120 soles al año. Para seguir informando con la verdad, Banco Continental, cuenta recaudadora 6921 en todo el país. Hágase espartano. Estas fueron las noticias de la hora. Continúa con usted, Hecho y Derecho, con el doctor Alejandro Verástegui. Adelante, señor Verástegui. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Bien, justamente comentábamos con nuestros panelistas que hay casos y casos que podrían requerir evaluar una pena mucho más fuerte y otras que no tan drásticas. Venía a mi mente el caso hartamente conocido de la niña Romina, que teniendo 3 años, fueron asaltados sus abuelitos cuando estaban en su carro movilizándose, y el delincuente apodado Papita dispara a la niña. Dispararle a una niña de 3 años es algo tan absurdo, una bestialidad enorme, ¿no?, que puede molestar a todos los ciudadanos, a cualquiera que escuche la noticia. Le dispara a esa niña, quien queda parapléjica, quien tiene que luchar por llevar una vida cotidiana como los demás, quien tuvo que ser operada varias veces y que lamentablemente cuando tenía 8 años falleció. Ya no pudo soportar más estas operaciones. Este delincuente, Papita, ya preso, confeso, sentenciado, fue dado por una cadena perpetua. Hoy día está preso. ¿Y quién lo está manteniendo? ¿Quién le paga los alimentos? Lógicamente somos todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos. Entonces uno diría, oye, pero ¿para qué estoy manteniendo a este delincuente que ya no va a salir, no tiene un fin de resocialización? ¿No cabría ahí acaso aplicarle la pena de muerte a este sujeto que prácticamente mató a esta niña? ¿Qué opinan nuestros panelistas? Primero, bueno, tendríamos, como tú ya bien lo has dicho, ¿no?, analizar primero y sopesar, digamos, qué es lo que se va a tratar de respaldar. En el caso de la niña Romina, definitivamente, oye, el hecho de disparar a una menor con gran crueldad, como lo hizo este delincuente y que gracias a Dios se encuentra, digamos, en prisión, definitivamente yo sí le aplicaría la pena de muerte. ¿Qué contribución, digamos, le hace al Estado esta persona, este tipo de persona, vamos a decir? ¿Qué beneficio le trae al país? Oye, con el simple hecho de poder yo, a través de mis impuestos, pagar, digamos, mantener estas cárceles que inclusive ya están sobrepobladas, yo podría agarrar y transferir esos fondos, ese dinero, hacia la colectividad, hacia la sociedad más pobre que realmente ni siquiera tiene un pan que comer. O sea, ¿dónde está, digamos, el Estado en esa parte? ¿Dónde hace, digamos, la equiparación de derechos? Oye, el derecho, digamos, de un delincuente que ha matado, efectivamente tiene derecho a la vida, o el derecho de una persona que tiene el derecho a la educación, derecho a una alimentación, derecho a una vivienda,
que vemos por los puentes que andan durmiendo niños, vemos niños buscando comida en la basura. ¿Dónde estamos? Claro. Elder, ¿qué opinas? Mire, el caso de Romina ha sido un caso emblemático. Ellos fueron sentenciados por robo agravado, seguido que de muerte, y están con cadena perpetua. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿ha disminuido o ha aumentado los robos? Han aumentado de una manera progresiva. El tema de la pena de muerte y el tema de la cadena perpetua no va a solucionar los problemas criminales que existen en nuestra sociedad. Está creando más inseguridad. Lo que yo propondría es que el Estado peruano cambie una apuesta criminal distinto a ellos, porque mira, si como dice el doctor Moscoso, que tiene un sustento que es legal y su posición es válida, es decir, esta persona pena de muerte, entonces quiere decir, todos los casos de robo agravado bajo estas circunstancias sería robo de muerte. Y si hablamos de índice, el primer delito más grave que tenemos y el que más se comete es violación sexual en menor edad, y segundo delito es el robo agravado, y tercero es tráfico de drogas. Es decir, sí, nos quedaríamos nosotros sin población penitenciaria. Y lo que tú dices, Alejandro, es válido, ¿ah? ¿Actualmente existe resocialización? No. Más del 80% que sale de los penales no son resocializados. Pero ¿cómo va a ser resocializado una persona si el penal Lurigancho, que tiene para una población no más de 2.500 internos, tiene más de 11.000? Entonces, no podemos hablar de un tema de resocialización. O sea, ¿y cuál es la culpa también que tiene el Estado peruano, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción? Hay oposición por parte del Congreso. Yo diría que uno de los mecanismos para que no continúe la corrupción, ¿cuál es? El político que está sancionado por corrupción ya no debería ser nuevamente alcalde, ya no debería ser nuevamente congresista. Entonces, ahí viene también la parte de los diversos entes del Estado que no cumplen esa función. Si aplicamos lo que muy bien dice el doctor Daniel Moscoso, entonces que nos quedaríamos y efectivamente sin población penitenciaria, y creo que no estaríamos en una inseguridad jurídica como pasa en Venezuela, ¿no? Pero sin irnos muy lejos, ¿qué es lo que pasó en la época de Pinochet, querido doctor Elder Miranda? O sea, pero fue ¿no? hizo una erradicación. ¿Tenemos una llamada? Sí, tenemos una llamada. Bien, buen día. Tu voz es la voz del Perú. ¿Su nombre, por favor? Rodolfo, de Los Olivos. ¿Qué tal, Rodolfo? Te escuchamos. Mire, personalmente yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, ya, porque esos individuos que violan a una menor y que después la matan, o que matan con alevosía, como dice, como ventaja, alevosía, con premeditación y con ensañamiento a una persona y le quita la vida, ¿ustedes creen que esa persona, ese asesino, va a poder cambiar, va a poder con un tratamiento psicológico o a un mayor psiquiátrico? Esas personas ya no cambian, esas personas están perdidas para la sociedad. Entonces, ¿para qué se les va a mantener en la cárcel cuando lo que debe aplicarse está la pena de muerte? Pero se quiere aplicar eso. Entran las ONGs, entra la iglesia a rasgarse las vestiduras, a darse golpes de pecho. Y yo no estoy, y el señor que está hablando que dice que esa no es solución, entonces, ¿cuál es la solución? La solución es esa, sino que no hay nadie, no hay un presidente, un político que se ponga los pantalones y que diga esto se va a aplicar, y que se apruebe en el Congreso y que se renuncie a eso del Pacto de San José, creo, porque también tiene que ver eso para que el Perú se salga de eso, porque en realidad hay mucha criminalidad acá. Gracias. Gracias, Rodolfo. Efectivamente, quedó también abierta una pregunta antes de irnos a la central informativa, ¿no? Cuando mencionábamos el tema de si los sistemas políticos tienen que ver con que un sistema de izquierda asegure que no haya pena de muerte o si haya pena de muerte. Quedó pendiente esto. Además mencionábamos el tema de Chile, que era un tema de que ellos, cuando estuvo Pinochet, efectivamente aplicó pero mataba a todos los que los que podía, la oposición, los liquidaba. A ver, vamos con esta llamada. Aló, buen día, tu voz es la voz del Perú, su nombre, por favor. Soy el señor Héctor Carhuamaca, soy de Vitar. Listo, lo escuchamos, Carhuamaca. Mira, mi pregunta va a los señores panelistas. Muy buenos días para ellos, y sé que ellos son abogados, y solamente una cosa pequeña y corta. Nunca se ha implantado la imprescriptibilidad de los delitos, jamás se ha implantado en el Perú. Y no deberíamos nosotros, ¿cómo se llama?, dudar en ponerlo, porque si nunca se ha aprobado, ¿por qué podemos nosotros
adelantar un prejuicio que no se puede funcionar en el Perú, no puede funcionar eso. Hay que intentar, porque si tenemos políticos que solamente ven sus bolsillos, son corruptos, nunca se va a poder hacer. Hay que probar. Si dentro de las vidas maestras de Ricardo Abel no hacemos, ¿qué podemos hacer? Ok, gracias. Sí. Bueno, nos quedamos entonces pensando el tema de Chile, ¿no? ¿Qué opinan nuestros panelistas? A ver, el tema pues que de Chile, yo creo que la aplicación que de pena de muerte y ya ha surtido sus efectos, entre comillas, ha sido definitivamente en estado donde se ha aplicado un tema dictatorial, ¿no? Ahora, después de varios años, sabemos que lo que ha hecho Chile, específicamente que con Pinochet, ha sido cometer delitos de lesa humanidad, o sea, a todos los que era oposición mataban, y para eso estaba en contubernio el Poder Judicial, o sea, no existía entidades públicas que puedan defender los derechos. Si nosotros vamos a aplicar la pena de muerte, yo creo que vamos a entrar en un insurrecto, y mucho tiene que ver, como muy bien lo has dicho, Alejandro, es el tema político. Porque yo estoy seguro que los de la izquierda, y con todo respeto, van a decir pena de muerte, y los de la derecha van a decir que no. Entonces, ahí un tema político entra a tallar, sí, porque es la política que debe hacer cada presidente que ingresa. Pero yo siempre he dicho, estamos en un Estado de Derecho. Si aplicamos que la pena de muerte, estaríamos en una inseguridad. Pero, doctor Heller, y eso yo lo traigo a colación, lo que una vez me pasó en la ciudad de Cerro de Pasco, ¿no? Me dijeron que la voz del político, la voz de un gobernador, la voz de un congresista es la voz del pueblo, se supone. Se supone. ¿Y qué es lo que realmente la población quiere? La población lo que quiere es seguridad. Si bien es cierto, el señor Carbomaca decía, hay que probar el tema de implantar una imprescriptibilidad, pero yo le pregunto, ¿no? Y me atrevo de repente también a responder, ¿de qué serviría que los delitos no prescriban? ¿De qué? Que el Estado simple y pueda sencillamente hacer una investigarlo, ¿no? búsqueda eterna de un delincuente. Por ejemplo, en el caso de narcotráfico, ¿cuántas personas tenemos fugadas del país, ¿no? Por el tema de narcotráfico. ¿Los llegan a capturar? No. ¿Eficiencia, digamos, operativa existe en nuestro sistema o en nuestro aparato estatal para poder capturar un delincuente? Definitivamente no. O sea, busquemos una solución radical a problemas radicales, una vez también me dijeron. Hoy en día el Perú está en una crisis política, económica y principalmente jurídica, en el cual ya el clamor del pueblo es, señor, ¿qué hago? Necesito justicia. Si no, digamos, si el Estado no me da justicia, entonces yo tendré que actuar de propia cuenta. Y eso lo hemos visto. Lo hemos visto. Por ejemplo, en la ciudad de Huancayo, con el caso de la niña, digamos, que fue, digamos, llevada hacia el domicilio de este pastor evangélico, con mucho respeto a la religión siempre. Se ha demostrado que no es pastor evangélico. Al menos en Huancayo lo siguen sosteniendo y yo vivo por allá y eso es lo que dice la prensa. Por eso, con mucho respeto digo, con mucho respeto siempre a la religión. No, con engaños la llevó a la casa, a su casa esta menor, y se ve claramente en los videos cómo la menor intenta salir, ¿no? O sea, ¿a dónde ya estamos llegando? O sea, ¿qué tenemos en la cabeza? La gente, al momento que se iba a dar la reconstrucción de los hechos, lastimosamente, digamos, fue y, digamos, hizo disturbios en la casa de sus padres, ¿no? O sea, ¿a dónde ya estamos llegando? O sea, la gente lo que busca es justicia. Ya no queremos penas más drásticas porque sabemos que con un poco más de dinero que la otra persona, vamos a tener un beneficio. Aplicamos entonces que la pena de muerte, y desde tu punto de vista, los operadores de justicia están preparados para aplicar la pena de muerte correctamente dentro de un debido proceso y sin que se mande a la muerte a personas inocentes. ¿Estamos preparados para eso? Creo que no. Y yo te hago una contra, te formulo ahí, doctor Heller Miranda. ¿Y realmente nuestros operadores de justicia están preparados como para poder determinar o llevar un debido proceso ante la comisión de un delito común? Yo creo que sí, porque cuando hablamos de un delito común no estamos hablando específicamente de un delito grave, sin ir muy lejos. Si consideramos los actos de corrupción que son delitos graves, y mejor que nadie sabes que hay muchas personas, muchos políticos, muchos funcionarios que se han enriquecido con la plata de todos nosotros y están afuera. Y en cambio el que roba una zapatilla
tiene 8 años y 10 años. Pero entonces, eso no ahí me das la razón, ahí me das No, la al razón contrario. de poder sopesar, ¿no? O sea, ¿a quién el aparato judicial le va a favorecer? ¿Al que tiene más dinero o al pobre, digamos, o a la pobre persona que A muchas eso, veces justamente. surte, digamos, la escasez económica? Justamente eso es lo que ha dicho muy bien. Quiere decir que la pena de muerte, ¿a quién se va a aplicar? A los políticos, a los ricos, que de una u otra manera tienen una defensa legal buena, o al pobre que roba unas zapatillas. Ahora, Claro. ojo que justamente acabamos de ver también en las noticias esta renuncia, ¿no?, que le hacen a la doctora Julia Príncipe, justamente la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, diciendo, no, ella ha renunciado, y al final sale la doctora Príncipe diciendo, yo no he renunciado, La han votado. me han votado, Claro, exacto. y justamente por no destituir a Catherine Ampuero. ¿Y qué había hecho Catherine Ampuero? ¿Por qué le habían quitado la confianza en el gobierno? Porque Catherine Ampuero pidió que se investigue y que se que ingrese a los temas penales Graña y Montero, más temas de Odebrecht u otros políticos, que simplemente al gobierno no le gustó. Entonces, ese tema de impunidad, ese tema de que la política juega demasiado en la administración de justicia, que le está entorpeciendo, también nos deja un punto a favor y en contra, porque si nosotros queremos aplicar la pena de muerte, ¿no? Ahí va mi consulta, ¿cómo podríamos aplicar la pena de muerte en un país donde estamos viendo demasiados defectos en el proceso penal o en los procesos judiciales de por sí? Porque ¿no acabaríamos acaso sentenciando a muerte a gente inocente en algunos casos? Es que primero ahí, doctor Alejandro, tendríamos que hacer una reestructuración normativa. Primero, ¿no?, catalogar realmente cuáles son esos delitos más graves, como así lo señala el artículo 4, inciso 2 de este Pacto de San José de Costa Rica. O sea, tendríamos que hacer una distinción de qué derechos realmente, o qué delitos deban de ser sancionados o recriminados con una pena de muerte. Ahora, pero siempre dejando la posibilidad, nuevamente traigo la misma norma a colación, ¿no?, de poder darle la opción a solicitar una amnistía, un indulto o una conmutación de pena, como también lo regula el propio Pacto de San José de Costa Rica. Yo creo que teniendo esa segunda revisión o esa pluralidad de instancia que me pueda otorgar en este proceso de reformulación normativa, yo creo que sí se podría dar efectivamente un debido proceso, ¿no?, y un respeto irrestricto del derecho, ¿no? Y siempre, como siempre lo voy a decir, buscando lo que la población realmente quiere, es justicia, ¿no? Porque no podemos dejar de lado, digamos, que una persona que ha sufrido un delito, una persona de violación, sentemos hoy a la mesa a una persona que ha podido ser violada, ¿qué es lo que va a pedir, digamos, para el que cometió el delito? La pena más grave, definitivamente. Claro. ¿No? O sea, si nos vamos y nos ponemos en los pantalones, en los zapatos de esas personas, que eso es lo que debemos de hacer los políticos realmente, porque por eso fuimos elegidos, para poder, digamos, escuchar, al pueblo y poder hacer la sopesión de derechos y darle lo que realmente quiere a nuestro pueblo. Lo que decía el maestro argentino Raúl Zaffaroni, ¿no? Nosotros no podemos aplicar que la pena de muerte para saciar, la inseguridad jurídica. Eso me parece algo que no se puede dar en este momento. Ahora, justamente al mismo Zaffaroni también se le dio un ataque, ¿no? Porque él dijo, yo no confío en el sistema jurídico. Así y luego es. le dijeron los detractores, entonces, ¿qué hace siendo parte del sistema jurídico si no crees en él? ¿No? Ese es un interesante punto que se da. Ahora, si queremos ingresar al tema de pena de muerte, a ver, vamos con una llamada. Aló, buen día, tu voz es la voz del Perú. Su nombre, por favor. Raúl Ramírez. ¿Qué tal, Raúl? Te escuchamos. Buenos días, señores panelistas, a su invitado especial. He estado atentamente escuchando, es difícil entrar a la llamada, pero el que persevera lo consigue. En mi opinión, simplemente remontándome a la historia, porque un pueblo que no tiene historia no es un pueblo. En la época de Simón Bolívar se decretó pena de muerte para delitos gravísimos, y una de ellas era la corrupción. Cuando dejó el cargo, los políticos que continuaron, lo abolieron hasta el día de la época de Fujimori, que nos retiramos del Pacto de San José, que tampoco hubo solución porque también había corrupción. Ahora, yo soy de la opinión que sí debe haber pena de muerte, pero no se van a acabar los políticos ni los abogados. Yo
confío en los abogados probos, la sociedad civil y todos los colegiados, hacer un proyecto bien elaborado y bien tipificado exactamente, aparte de lo que dice la Constitución, ¿no? Traición a la patria y otras cosas. Y agregar violación de menores, ¿no? Y casos muy especiales. Bien, gracias, Raúl. Efectivamente, volvemos al tema, ¿no? Acá el oyente nos dice, sería interesante hacer la pena de muerte, pero con un proyecto bien elaborado. Pero como decíamos al comenzar el programa, si yo pongo la pena de muerte, tendría que renunciar al sistema interamericano de derechos humanos. En mi caso, justamente, Elder me pregunta también, oye, ¿pero tú estás a favor o en contra? Y yo decía, yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque yo sé que imponer la pena de muerte es renunciar al sistema interamericano. Para mí, renunciar al sistema interamericano me parece algo peligroso por el tema político de por sí. Pero entonces, ¿dónde ingresan mis dudas? Mis dudas ingresan, si es que alguien me demuestra científicamente, ¿no? Por parte pragmática, por datos, estadística, que hay un país en el cual la pena de muerte ha aminorado la criminalidad, ha funcionado, ahí podría tomar yo las medidas de que efectivamente creo que sí vamos por la pena de muerte. Ahora, por ejemplo, en Internet uno puede encontrar en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de cifras del sistema de prisiones desde el 99 al 2014 y van en aumento, en un 945%. Imagínense, esto es enorme. Y esto es en un país en el cual sí tienen pena de muerte en diversos estados. Y es más, entre ellos el debate no es si es que la pena de muerte se va o se queda. El debate entre ellos a veces es cómo los matamos más rápido, ¿no? Que si la inyección letal, si con la horca, si los fusilamos, ¿no? Y lo grave de ellos en Estados Unidos es que sale, ¿no? Por población encarcelada por cada 100.000 habitantes. Sale en un primer puesto como que tiene más presos es Estados Unidos. Entonces uno diría, oye, pero ¿no se supone que la pena de muerte tuvo que haber bajado la criminalidad de este país? ¿Por qué en Estados Unidos se mantiene alta la tasa de criminalidad? Le sigue Ruanda, luego está Rusia, ¿no? Y así entre otros países. Entonces, yo quisiera saber si hay algún ejemplo de algún país que ha podido mejorar el sistema de seguridad. En el Perú en el año 2004 o 2005, cuando uno hacía una encuesta, ¿qué es lo que más le preocupa a la población? Ellos decían la falta de trabajo. Segundo puesto, la delincuencia. Hoy en día, si tú haces una consulta, el primer puesto es la delincuencia. Así es. ¿No? Entonces, efectivamente, el tema jurídico, penal, en cuanto a resocializar o no resocializar, ingresa enormemente. La pregunta que yo le diría a los panelistas es, ¿existe alguna prueba científica de que esta pena de muerte me va a asegurar que la criminalidad baje en nuestro país? Bueno, actualmente revisando los índices justamente y consultando un poco lo que vendría a ser el Internet, no existe un estudio que se haya realizado en nuestro país, ¿no? Pero sí, por ejemplo, existe el caso que ya ha señalado muy bien el de Estados Unidos, pero ojo, sin recalcar, digamos, que ese estudio, digamos, no está detallado por estados, es en general. Vayamos a que es, en Estados Unidos es determinados estados solamente contemplan la pena de muerte. Ahí no está de manera detallada. Ahora, en China, si nosotros nos vamos que es el país más discutible, sí, efectivamente, el índice de corrupción en funcionarios ha disminuido. ¿Por qué? Porque ya existe el temor. Así es. Perfecto, vamos con una llamada. Aló, buen día, tu voz es la voz del Perú. ¿Su nombre, por favor? Aló, buen día, José de San Martín. ¿Qué tal, José? Te escuchamos. Oye, mira, sobre un comentario sobre esta cuestión que hacen, ¿no? Hablemos del Perú, porque a mí no me interesa qué sucede en Venezuela, esto que son otras realidades. El problema del Poder Judicial ya es conocido, que no hay un control de una institución que sea autónoma, que no dependa del presidente ni de los mismos ministerios del Interior, sino que sea autónoma y la que controle específicamente a los jueces y fiscales sobre lo que hacen. Porque es una pena que jueces y fiscales hacen lo que se les da la gana diciendo que la ley les permite. Y ya no sabemos lo que sucede con la Procuraduría, que el presidente decide y se pone de acuerdo con el Congreso para cambiar y poner lo que es un controlador de acuerdo a sus intereses de ellos. Más bien que ustedes son penalistas, yo quisiera hacerles una consulta, que si lo podían decir acá públicamente, porque es una pena, hasta la fecha nadie se pronuncia al respecto. Esto no lo hacen en Venezuela, esto lo hizo PPK en el Perú.
Lo firmó PPK, Mercedes Arauz y Zavala. Les hablo del decreto legislativo 1323. Bueno, se venció el tiempo de la llamada. Lamentablemente no pudimos concluir la consulta que estaba haciendo. Decreto legislativo 1323. No, el contenido faltaría haberlo aclarado. Bueno, siguen pendientes, ¿no? Muchas dudas que tenemos este tema de la pena de muerte. Yo creo que si la pena de muerte lo van a aplicar en el Perú, que es viable, sencillamente hemos dicho que actualmente no es viable. Número uno, tendríamos que salir de los tratados internacionales. Sí. Número dos, tenemos que hacer una regulación, regular nuestra normatividad y poder establecer cuáles son esos hitos graves. Ya más o menos ya tenemos un índice, por ejemplo en la ley de crimen organizado, la 30077, nos habla más o menos cuáles son los delitos muy graves. Número tres, hacer un cambio de nuestra estructura del Poder Judicial, porque yo considero que nuestros operadores de justicia, tanto el Ministerio Público y tanto como el Poder Judicial, para poder asumir este gran reto que es la pena de muerte, creo que no estamos preparados. Y otro punto fundamental que va a ser que el Estado peruano debe cambiar la política que es actualmente, porque implantar que la pena de muerte yo creo que no es la solución, salvo que hagamos estos cambios radicales y que verdad que lo veo muy difícil según nuestra realidad, ¿no? Así es. Nos queda solo un minuto, por favor, vamos concluyendo las ideas. Daniel. Bueno, definitivamente yo voy a seguir siempre poniendo en tela de juicio del por qué no aplicar realmente la pena de muerte. Si vemos, y nosotros mismos somos partícipes de ello, el clamor del pueblo es buscar justicia. Tenemos penas drásticas, no funcionaron. Aplicamos las penas drásticas y no funcionan. Aplicamos de repente una imprescriptibilidad de penas. ¿Cuánto tiempo tendríamos que perseguir a una persona para que realmente sea justiciado y se obtenga realmente lo que la parte afectada busca? Desde mi punto de vista, yo mantengo siempre la postura de que sí, en este país se debe de ya implantar de manera drástica medidas drásticas, como es la pena de muerte. Gracias, Daniel. Elder. Gracias. Yo creo que este tema ha sido muy interesante y creo que lo podemos debatir en otro programa, porque estos temas no solamente tienen que ver el aspecto legal, sino que también lo que quiere la población escuchar de sus funcionarios. Gracias. Así es, la hora nos ha quedado pequeña. Soy Alejandro Verástegui y me despido. Muchas gracias, señores oyentes. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buenos días. En todo el Perú, 11 de la mañana, 1 minuto. Temperatura en la ciudad capital, 18 grados centígrados. Desde la central informativa, las noticias de esta hora. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, anunció que han solicitado